¿Les va a aparecer? ¿Ustedes tienen que autorizar? Bueno, bienvenidos a todas y todos. La verdad que es un gusto estar en este espacio virtual para poder conversar con Graciela Zarevsky, quien es doctora en psicología, especialista en lo que es psicogerontología, desde el Departamento de Salud Mental del Hospital Zonal de Caleta Olivia, junto con la Asociación de Fonoaudiólogos de Santa Cruz, el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la provincia de Santa Cruz, y también en la parte presencial con la gente de la municipalidad, el apoyo de diputados, diputadas, senadores, y la Intendencia de Caleta Olivia, se ha podido llevar a cabo jornadas presenciales, algo que es tan lindo porque te da la posibilidad de encontrarte, de charlar desde la formalidad y desde la informalidad, y también poder generar este espacio virtual para quienes no se encuentran en zona norte de Caleta Olivia, en zona norte de Santa Cruz, que no se encuentran en Caleta Olivia. Así que la idea siempre es convocar, cuando tenemos invitadas a personas con el saber de Graciela para que todos podamos nutrirnos. La idea un poquito es generar un conversatorio, un ida y vuelta, para poder conversar y para poder eh, aprender más respecto de lo que es acompañar, intervenir y transformar, ¿sí? Nuestras prácticas, nuestra mirada hacia el adulto mayor. Así que como para dar inicio, yo te preguntaría, Graciela, para quienes no estamos muy empapados, la verdad que Daniela tiene una expertise en este tema desde hace muchos años. La verdad que muchos colegas de Santa Cruz, de Caleta, admiramos el trabajo de Daniela, pero para quienes no estamos empapados, me gustaría que nos cuentes un poquito cómo ha ido evolucionando la psicogerontología, cómo lo has podido ver y cómo fueron tus inicios en esta temática y cómo se ha desarrollado. Bien, bueno, es una pregunta muy interesante que me gusta, digamos, desarrollarla. La trabajo mucho esta cuestión. Pero me gustaría primero un minutito, creo, yo por lo menos veo 6 personas aparte de vos y de Daniela, ¿puede ser? ¿O mi galería no abarca todo? No ¿Sí? abarca todo. Ah, ¿son Hay, más? hay 9 participantes, sí. Sí, en total somos 9, Ah, ¿sí? bien. Y me gustaría saber, no sé qué profesión tienen, de dónde son, y después contesto tu pregunta. A ver, aparte de Daniela y de Diego. Yo soy estudiante de psicología, estudio en la Universidad Nacional de Córdoba y bueno, Ah, ahora pasé a quinto año y me interesaba el tema más que nada porque este año tuve una materia que se llama entrevista psicológica y vimos mucho lo que era la entrevista con adultos mayores y bueno, me interesó mucho. ajá. Maite, ¿y vos te estás conectando desde Córdoba? Sí, desde Córdoba. Ah, mira qué bien. Sí. Bueno, bárbaro. ¿Quién más? Buenas, yo soy Candela, soy de Río Gallegos. Me recibí de psicóloga el año pasado y me vine este año me volví ahora a Gallegos, así que bueno, empecé a trabajar y estoy como viendo qué población es la que más me gusta y bueno, esta creo que es una que me gusta mucho, pero bueno, me falta un poco de capacitaciones y eso, así que bueno, a ver qué onda un poco. Bueno, buenísimo, Candela. ¿Quién más está? Maite, Yamila. Tardes. Yo soy Yamila Rodríguez, soy estudiante de bioquímica y técnico laboratorista de la Universidad de Comodoro. Eh, bueno, me interesaba para ver la relación con los adultos. Estoy eh, por entrar por ahí una posibilidad de trabajo y bueno, me interesaba por eso. Bueno, Ah, Bárbara, perfecto. Maite, Yamila. Faltan dos más. Maite y la otra persona se ve como Samsung.
pero no sé el nombre. ¿Quieren Hola, presentarse? ¿Quieren presentarse? hola. Sí, sí, hola. ¿Tu nombre? Ah, ¿qué tal? Soy Carolina. ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Soy Carolina Ortera. Hoy estuve acompañándolos un ratito ahí en la universidad, y bueno, a cargo de la Dirección de Adultos Mayor de acá de Caleta, Olivia. Así que bueno, Ah, eh, perfecto. quería Ya más nos o menos, conocimos. sí, 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 empaparme un poquito más con el tema de lo que es Bien, adulto. bien. ¿Y Maite, querés presentarte? Yo me presenté recién. Ah, vos te presentaste Sí, recién, no sé perfecto. cómo aparece mi nombre porque no suelo usar mucho Zoom, entonces no sé cómo aparece. Pero sí, yo soy Maite Maite. Balboa. Sí, Maite sí, Balboa, ¿está soy bien? yo. Sí, sí. Bueno, y ahí está Madeline Gracia Martínez, que la conocemos porque es una de las organizadoras de estas jornadas, médica psiquiatra, y les cuento que, no sé si saben, que Daniela y Madeline son egresadas de la carrera que dirijo de especialización y maestría en psicogerontología. Así que por eso estoy acá en Caleta Olivia. Bueno, respondiendo a la pregunta de Diego, entonces, ¿cómo surge la psicogerontología y cómo empiezo a ocuparme de esto? Bueno, empiezo por lo último. Empiezo a ocuparme de esto, como le pasa a muchos psicólogos, que cuando se reciben, yo me recibí bastante grande, ya tenía 2 hijos, luego tuve un tercero, y no sabía dónde ubicarme laboralmente. Entonces, bueno, se me abrió la posibilidad. En ese momento no había casi nada de desarrollo en el tema, y entonces, bueno, empecé a ver la posibilidad de entrar a un equipo y bueno, y me entusiasmó. Y esto tiene que ver, ¿no? También con la primera pregunta, que es los orígenes de la psicogerontología. Y yo estoy hablando de fines de los 80, década de los 90, cuando comencé a trabajar en esto. En ese momento les decía, no, acá por lo menos en Argentina no había desarrollo en general, no existía la psicogerontología como especialidad. ¿M? Pero sí empezaba a haber cierto interés porque se empezaba a ver el avance de la longevidad gradualmente. Entonces empezaban nuestras preguntas acerca de, bueno, ¿qué es esto de atender a una persona mayor? ¿Se aplican, digamos, de acuerdo a la formación teórica que cada una tiene, se aplican los mismos conceptos, los mismos métodos de abordaje que con un adulto, digamos? Esas eran preguntas en ese momento, pero había además no solamente en Argentina, sino en general, una concepción muy deficitaria de lo que es la persona mayor. Es decir, se la consideraba un proceso a pura pérdida, ¿no? O sea, como que la vejez era un proceso de pérdidas, así se lo definía. Y lo único que teníamos como bibliografía teórica, porque yo en esa década, a fines de los 80, ingresé a la cátedra que se armó en ese momento en la Facultad de Psicología de la UBA, como cátedra optativa, que es la mayoría de las veces siempre es una cátedra optativa, se sigue llamando Psicología de la Mediana Edad y Vejez, cuyo titular era el doctor Leopoldo Salvareza, que era muy conocido en ese momento, luego falleció, pero él es el que introdujo el concepto de viejismo, que es, digamos, el prejuicio en relación a la vejez, y él lo plantea como traducción del término originario en Estados Unidos, en Dr. Butler, que era ageism, ¿no? De age. Entonces, este de ageism lo tradujo como viejismo y así se impuso bastante en Argentina, aunque en otras latitudes se lo traduce como edadismo, ¿no? Porque age es edad. Entonces, en ese momento, en la cátedra que armamos, yo pasé a ser la adjunta de la cátedra, en la cátedra, como texto teórico, lo único que había era una traducción de un libro en inglés que era Psicología Normal de la Vejez. Pero cuando uno leía esa Psicología Normal de la Vejez de Simberg y Kaufman, era puro prejuicio respecto a la vejez. Era una posición, una lectura deficitaria. Era concebir
que cuando envejecemos, inevitablemente todos vamos hacia el deterioro cognitivo y la demencia. O sea, les doy el panorama de hasta hace muy poco, estamos hablando de la década de los 90. Entonces, bueno, eso me estimuló mucho como para dedicarme a investigar teóricamente y a partir de las prácticas que fui teniendo en residencias para mayores, luego me hice cargo en el Colegio de Psicólogos, en la Asociación de Psicólogos de la Ciudad de Buenos Aires, de donde vivo. Me hice cargo de coordinar el equipo de atención a adultos mayores y de supervisar la atención y veía muchos prejuicios en los profesionales, ¿no? Por ejemplo, era bastante común que un profesional que se le daba por atender a una persona mayor me venía a plantear que estaba preocupada porque esta persona mayor manifestaba deseo sexual. Y eso era preocupante, porque en ese momento el deseo sexual en una persona mayor se interpretaba como una regresión, ¿no? O sea, de los que tenemos formación psicoanalítica, como una regresión a estadios tempranos, de pregenitalidad, de autoerotismo, digamos, ¿no? Y entonces no se concebía que una persona mayor, imagínense esto por una psicóloga, ha dicho, ¿no? Entonces, bueno, este es el panorama en que gradualmente empiezan a surgir, bueno, mi inquietud desde la Facultad de Psicología de la UBA de ir generando una formación de posgrado, que en la Facultad de Psicología ahí no pudo ser, porque se le daba prioridad a otras formaciones, hasta que me abrieron las puertas en una universidad privada, que era la Universidad Maimónides, donde había digamos, el rector de esa universidad, si bien era un contador, escribano, digamos, tenía una visión gerontológica innovadora. O sea, él veía la longevidad que iba creciendo y decía que no hay que dedicarse a la geriatría, que sería el médico que atiende enfermedades, sino que hay que abrir, él decía, sin saber demasiado, a la gerontología, o sea, a una visión de un envejecimiento saludable. Entonces, bueno, realmente ahí hubo interés y ahí es donde entonces armé la primera carrera de especialización y luego maestría también, y luego en formato virtual también. Ya desde el año 2008 comenzó a ser virtual, que fue la primera, creo, carrera virtual ahí en la universidad. La primera en Argentina y todavía sigue siendo la única en Latinoamérica. Simultáneamente a que armo esta carrera, aprobada por CONIAGO, por supuesto, surgen simultáneamente en Europa y en Estados Unidos especializaciones también y maestrías en psicogerontología. Con lo cual lo que estoy diciendo es que se dio en un momento en el cual, ¿qué es lo que se empezó a ver? Se empezó a ver que lo que había hasta ese momento en el abordaje del envejecimiento era por parte de los que lideraron el abordaje, que eran los médicos geriatras, que por supuesto como atendían patologías con las que venían las personas o eran traídos por sus familiares, fueron los que primero se ocuparon. Y luego surgió el campo de lo social, la gerontología social, que empezó a ver después de la Segunda Guerra Mundial, empezó a ver la demografía, el envejecimiento poblacional, y entonces hubo varias disciplinas como la sociología, el trabajo social, que empezaron a interesarse por abordar esta temática. Cuando se empezaron a ver las cuestiones biológicas y sociales del envejecimiento, ahí empezó a generarse la pregunta, bueno, pero ¿qué pasa con la subjetividad? O sea, más allá de lo biológico y de lo social, ¿qué hay de la persona respecto a cómo envejece? O sea, se empezó a tener en cuenta y a surgir la pregunta por la biografía de la persona, tener en cuenta cómo vivió, qué decisiones fue tomando a lo largo de su vida para llegar de una manera o de otra, porque se empezaba a ver que hablamos de vejeces,
O sea, como que somos distintos cuando envejecemos porque tenemos biografías distintas. Entonces, eso hizo que empiezan a surgir estas preguntas y por eso también este campo diferenciado de la psicogerontología, diferenciado de la biogerontología y de la gerontología social. Ahora, en Argentina, el carácter que desde el vamos decidí darle es distinto al de otras latitudes, porque en otras latitudes la psicogerontología, y así lo pueden encontrar en Google, en Wikipedia, digamos, van a encontrar que la definición de la psicogerontología es una especialidad de los psicólogos exclusivamente. En cambio, yo lo encaré desde la salud mental en el envejecimiento. Y como sabemos, desde el 2010, la Ley de Salud Mental en Argentina plantea que la salud mental es interdisciplinaria y a mí siempre me interesó promover el trabajo interdisciplinario. Entonces, no está solo el aporte de los psicólogos, sino también de los terapistas ocupacionales, o sea, toda aquella disciplina que tiene una formación que tiene que ver con la salud mental. Los terapistas ocupacionales aportan en este campo, más allá de lo biológico que aportan en la motricidad fina y en lo social en las ocupaciones, aportan mucho en lo que son talleres de memoria y talleres de multiestimulación. Y luego los musicoterapeutas, que tienen un abordaje terapéutico que nos aporta al campo de la salud mental. Y los psiquiatras, lo que hacemos es incorporar a los psiquiatras, como Madeline, incorporarlos al campo de la psicogerontología para que cuando abordamos a un paciente o una persona en cualquier ámbito, digamos, sepamos en qué momento requiere una medicación y en qué momento puede dejar de tomar una medicación y recomendarle otro tipo de abordajes preventivos o terapéuticos. Entonces, bueno, también los psicopedagogos, digamos, desde lo que es todo el aprendizaje y a nivel cognitivo, digamos, todo lo que es hoy en día los emprendimientos educativos a lo largo de la vida, o sea, la educación permanente, se están dedicando mucho al tema de trabajar, no solamente ahora con niños, sino también con personas mayores, incluso ya armaron una red nacional de egresados que son psicopedagogos de distintas latitudes que se dedican a la psicogerontología. Así que bueno, comienza entonces, podríamos decir, a principios del siglo XXI a desarrollarse este campo diferenciado de lo biológico y de lo social. Hablabas recién entonces de que había una construcción social, si se quiere, ese primer libro lleno de mitos y de ideas. Claro. Este, ¿Qué decía y qué se dice ahora? ¿Sigue estando ese ¿Cómo? libro? ¿Ya se lo ha dejado ¿Cómo, totalmente cómo? de lado? No te escucho bien, ¿cómo? Sí, viste, hablabas de ese primer libro donde Sí, estaba lleno de mitos, ¿no? claro, Construcciones sociales claro. de una vejez en deterioro, ¿no? Esas Así es. construcciones sociales que, por lo que decís, poco a poco se ha ido desarmando. Así es. A tal Eh, punto, me interrumpo un segundo, a tal punto que esos mismos autores, luego de unas décadas, digamos, 2 décadas, escribieron nuevas producciones donde habían cambiado totalmente la visión, porque ellos mismos habían envejecido. Ellos mismos habían envejecido, pero además empezaron a ver lo evidente, que es que estamos rodeados de personas mayores, activas, pujantes, productivas, que no terminan en deterioro cognitivo y demencia, ni tampoco siempre en depresión, ¿no? Entonces, bueno, por eso quería agregarte esto como evidencia, ¿no? De que la cosa fue cambiando. ¿No? Y qué bueno que los propios autores hayan podido Claro, modificar su visión. así Hablabas es. entonces de qué pasa con la subjetividad de los adultos. Así es. Contanos un poquito cómo estás Sí, viendo y qué es lo que sí. aparece en las consultas. Sí, sí. Mira, también te quería decir que estando en la Facultad de Psicología todavía como docente, era muy común escuchar el prejuicio de los mismos psicólogos, era muy notable. O sea, en la cátedra de test mentales, por ejemplo, lo que se planteaba era que los test para adultos
solo servían hasta los 60 años. Como que daban a entender que el psiquismo cambia después de los 60 años. Y esto no es así. Por eso cuando me invitaban a hablar sobre la psicología de la vejez, ese término con que el nombre que se le dio a esa cátedra, no existe una psicología de la vejez. Es la psicología de un ser adulto que va envejeciendo, pero sigue siendo un adulto. Por eso se los llama adultos mayores, porque siguen siendo adultos. Lo que pasa a un adulto cuando van pasando los años, que en realidad hoy en día hablamos del proceso de envejecimiento, que es toda la vida, pero sobre todo nuestra intervención es importante que empiece por lo menos en la mediana edad, ¿no? O sea, lo que consideramos la mediana edad desde la psicología, ¿no? Que es no tanto por una edad cronológica, sino por esos procesos psíquicos que nos suceden cuando estamos en la mediana edad, que tienen que ver con cambios físicos, cambios sociales, la prejubilación, la perspectiva de que me jubilen en pocos años, o que mis hijos están creciendo y se independizan, o el climaterio, tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, hay que empezar a intervenir desde ahí. Y lo que fui elaborando, tomando aportes de distintas teorías, distintos teóricos que estudiaron el tema, lo que fui encontrando, y esto a partir de mi formación psicoanalítica que tomé como eje, el tema de cómo juega el narcisismo en el envejecimiento. Eso, a partir de Salvareza, que me dio la puntita, a partir de Bleichmann, de Hugo Bleichmann, ¿no? Que trabajó mucho el tema del narcisismo, pero el tema del narcisismo que en términos muy comunes y que se escucha hablar por gente no experta, es hablar de cómo juega el ego, ¿no? Cómo juega nuestro ego en el proceso de envejecimiento. Entonces, lo que fui encontrando y lo que fui desarrollando es, a partir de un narcisismo normal, podemos tener la flexibilidad como para poder tener la humildad de adaptarnos a los cambios, conservando nuestros deseos, la conexión con nuestros deseos, pero transformándolos de acuerdo a las limitaciones que van apareciendo, y con esta concepción de que todavía me falta ser, ¿no? No lo tengo todo, no lo logré todo por el hecho de haber llegado a la vejez. Me falta ser, me falta todavía seguir construyéndome. Eso a partir de un narcisismo normal, pero los extremos son los que hablan de la rigidez, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vemos, como hoy lo planteé en la conferencia, en personas que nunca se conectaron con sus deseos propios, que siempre fueron dependientes de otros, no le dieron un sentido propio a su vida, y entonces cuando van envejeciendo cada vez son más dependientes. O sea, el gran temor que todos tenemos de perder la autonomía en la vejez, que por ahí pasa, el problema sería, la clave que doy es que para poder conservar la autonomía en la vejez tenemos que ir armando una identidad flexible desde jóvenes, o sea, desde niños, ir educando a nuestros chicos en ser autónomos, digamos, de respetar, digamos, en la familia el deseo de cada uno de lo que quiere hacer con su vida, promover ese deseo, para lo cual entonces desarrollé esta teoría de la identidad flexible como el factor nodal. Bueno, el otro extremo son aquellas personas que sí tuvieron un deseo, una meta en su vida, le dieron un sentido propio, pero es lo que llamo apoyar la vida en un único bastón, o sea, en un único sentido que le dieron a su vida, como es típico de hombres mayores que vivieron para el trabajo. Tuvimos ayer un testimonio muy interesante de un señor que daba cuenta justamente de esto, de que vivió como petrolero, descuidando a su familia, descuidando sus vínculos familiares, y que cuando se jubila, se derrumba su identidad, a menos que, como dijo este señor, bueno, se empezó a preguntar, bueno, a ver, ¿me podré conectar nuevamente con mis seres queridos para poder tener una vida distinta a la que tuve hasta ahora? Entonces, tanto en hombres que vivieron para el trabajo como mujeres mayores que vivieron con el único sentido de ser madres o de ser esposas, o ama de casa,
Y también cuando entonces cambian estas circunstancias porque los hijos se independizan o quedan viudas o no tienen a quien cuidar, entonces ahí también ese es el otro extremo, que son los caminos que nos llevan a la pérdida de la autonomía desde la subjetividad. Entonces, por eso son, ¿qué implica estos extremos? Implica, son personas que viven aferradas. Por ahí pasa la cuestión, vivir aferrados a algo del pasado, algo que tuve, algo que fui y que no lo puedo soltar. Entonces, ese es el carácter rígido que no me permite transformarme, o sea, reinventarme, seguir con mis deseos adelante, mis metas, renovar el sentido de mi vida, pero adecuándolo a las limitaciones que la vida me va poniendo en evidencia. Entonces, este sería el concepto con la subjetividad que vos me preguntabas, por ahí pasa nuestro accionar. O sea, para poder identificar esta identidad flexible, desarrollé una serie de dimensiones, de factores protectores, lo contrario, factores de riesgo, para detectar a tiempo en las personas que nos hablan de esta, en última instancia, de si tienen un narcisismo normal o patológico, pero que se manifiesta de estas maneras, ¿no? O sea, cómo ejercen el autocuidado, si son capaces de tener, de autocuestionarse esas rigideces, si se pueden conectar, ser permeables en relación a los propios deseos y poder jugar con eso, poder reírse, ejercer el humor, que son factores de resiliencia. Poder tener una actitud reflexiva de autoindagación para poder justamente defender la propia autonomía. Momentito, voy a ver lo que yo quiero hacer con mi vida, no lo que otros me quieren imponer. Entonces, sobre esa base también van a ser personas que se van a hacer cargo de su autocuidado, van a poder elaborar gradualmente las marcas biológicas, se van a ir adaptando a los enlentecimientos, van a aceptar usar un audífono o van a aceptar usar un bastón, porque eso los va a proteger, les va a permitir seguir conectados y no quedar aislados, que es el camino de la patología. Y a nivel social son personas que se van a abrir en la medida que se vayan diversificando sus vínculos y sus intereses, ¿no? Entonces, de esa manera van a poder compensar pérdidas con ganancias, en la medida que tengan esta porosidad hacia afuera, hacia nuevos vínculos, nuevos intereses, y finalmente los vínculos intergeneracionales. Estas son, en síntesis, las 10 dimensiones de factores protectores con los cuales trabajamos desde la psicogerontología, tratando de favorecerlos. Para eso elaboré unas herramientas que son el cuestionario Mi Envejecer, que es una herramienta cualitativa para darnos un espacio, tanto hasta los 59 años como la versión para mayores, un espacio para reflexionar sobre el propio envejecimiento, y el inventario FAPREN, que está basado en estas 10 dimensiones, para detectar puntualmente en qué aspectos de estas 10 dimensiones la persona presenta un riesgo, donde puntualmente trabajemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que es muy flexible, pero nunca le prestó atención al autocuidado. Entonces, bueno, ahí detectamos, con eso tenemos que trabajar. O una persona que nunca, que fue muy reservada y nunca armó vínculos, más allá a lo mejor de un vínculo familiar. Entonces, es importante detectarlo y trabajarlo a tiempo, porque a lo mejor tiene muchos factores protectores en las demás dimensiones, pero justo en eso, si le aparece una enfermedad y no ejerció nunca el autocuidado, bueno, eso lo puede derrumbar, por más factores protectores que tenga. O si es una persona que termina aislada, porque pierde a lo mejor ese único familiar que lo sostenía, el vínculo, entonces ahí también se derrumba. Entonces es importante detectar estos factores de riesgo. Cuando quieran abrir otras preguntas y comentarios, todos bienvenidos. A mí me gustaría saber Sí. cómo podemos ver esto en la práctica, o sea, cómo se trabaja con adultos mayores individualmente, si se hacen grupos o cómo se trabaja. Bueno, tanto en consultorio particular, cuando se detecta.
O sea, ahora igual les voy a dar la palabra a Daniela, que armó tantos talleres grupales que les puede decir en la práctica cómo trabaja todo esto. Pero cuando uno promueve que la persona, una vez que tiene ciertos cambios en su vida, la conveniencia de integrarse a grupos y a talleres que le abren un mundo nuevo, ahí, digamos, a muchas personas las vemos felices, radiantes, participando, lo veíamos en las jornadas, les cambia la vida, hablan de la felicidad que siente, de los nuevos amigos, pero en algunas personas eso no alcanza, no alcanzan esos talleres preventivos. Entonces son una oportunidad para detectar aquellos casos que sí presentan cierta patología en su salud mental que requiere una derivación a un tratamiento particular. ¿No es así, Daniela, Madeline? Hola, Sí, ¿se me escucha? ¿estás de acuerdo? Sí, Sí, sí. sí, te escuchamos. Sí, sí, nosotros acá en Caleta Olivia llevamos a cabo el Departamento de Salud Mental del Hospital Zonal, conformamos un equipo de psicogerontología post pandemia. Empezamos a ver que esta necesidad por este incremento en la demanda de la consulta por atención psicológica iba incrementándose post pandemia, decidimos hacer un enfoque a nivel de la psicología, de la salud mental comunitaria, y a partir de allí empezar como a encontrar esta respuesta concreta a esta demanda, que era también salir del aislamiento, comenzar a tener vínculos, empezar a elaborar lo que les pasó, esta angustia que se despertó post pandemia, esta alteración del estado de ánimo, la ansiedad, insomnio, todo lo que le provocó en realidad a la población en general, pero en particular nosotros vimos que esa consulta con adultos mayores se había incrementado. A partir de ahí empezamos a escucharlos, cuál era la necesidad. Había muchos miedos en relación al deterioro cognitivo que ellos percibían en esto de estar como en estado de alerta permanente, ¿no? En los medios de comunicación, que los números que exhibían en relación a las pérdidas, a las personas fallecidas, entonces eso le generó un estrés. Y a nivel emocional veíamos que habían algunas alteraciones en el estado de ánimo, empezamos a escuchar en las entrevistas y decidimos armar el grupo de estimulación neurocognitiva, salimos a la comunidad con 2 talleres. En esos 2 talleres la verdad que la participación fue desde abril hasta diciembre, sostenían alrededor de 25 personas por grupo, y el año posterior eso sí, se fue incrementando en forma abismal. La verdad que no solo los talleres a nivel cognitivo, sino más bien empezaron a darse cuenta que era el miedo de salir nuevamente a la comunidad, empezar a ponerse los barbijos. Entonces, ese miedo se convirtió en información, ¿no? Y la soledad se convirtió en vínculo. Desde esa manera, nosotros empezamos a ver que eran dispositivos muy necesarios para empezar a generar vínculos también, ¿no? Entre ellos, y la verdad que se convierte, como referían, en una segunda familia, porque entienden que la demanda de los hijos a nivel familia, a nivel laboral, de los nietos, propio de su actividad dentro de lo que es su escolaridad, se sentían como solos. No solo en referencia a personas que viven solas en su domicilio, sino también a parejas de adultos mayores, ¿no? Y empezaron a ver en estos grupos esa instancia que les permitía estar junto a otros. Y esos problemas de angustia, de ansiedad, fueron disminuyendo, ¿no? Porque este grupo le empezó a dar sentido, a poner esa incertidumbre de lo que le pasaba en palabra, y la palabra fue circulando en estos dispositivos, y la verdad que es un sanar colectivo, ¿no? Encontrar en el otro el apoyo, la necesidad de empezar a crear algo diferente, a no ver a la familia como único bastón. Entonces, la verdad que a nosotras nos generó la posibilidad de decir, bueno, es una herramienta, un dispositivo grupal que vamos trabajando también a nivel individual cuando es necesario, hacemos interconsultas,
Y ahí, bueno, la doctora Madeline sale como también, ¿no? A resolver esa demanda de cuando este insomnio es prolongado, o esta angustia es prolongada, o este estado de ánimo ya excede la instancia grupal. Bueno, entra ella con este seguimiento y hacemos, que ahora lo va a comentar, y hacemos este trabajo interdisciplinario con neurólogos, con agentes sanitarios. Entonces me parece que esta formación de un equipo se va construyendo. Madi, te dejo a Sí, vos. exactamente. Por ejemplo, nosotros hemos tenido el caso de adultos, de personas mayores, adultos mayores, incluso con un trastorno neurocognitivo mayor, viviendo solos, que han llegado por un vecino, por una situación de una conducta disruptiva, alguna, que o se han perdido y llegan al hospital y de momento se conforma un equipo de atención, de cuidado, de acompañamiento, equipos de cuidadores domiciliarios, porque de momento desafortunadamente no todos tienen familia o la familia no se quiere hacer responsable tampoco. Nos ha pasado, existe aquí en Caleta, por eso nosotros insistimos que hay que hacer un diagnóstico social del adulto mayor. ¿Qué pasa con los adultos mayores? Eh, tenemos, por ejemplo, dos, tres casos de personas que tienen cuidados 24 horas, que la medicación la maneja estos agentes sanitarios, que tienen personas que la están cuidando. Y hasta qué punto, por eso era importante también trabajar este tema desde lo legal, ¿no? El eje de la ley dentro de las jornadas, ¿no? ¿Cómo pueden ser amparados estas personas de la ley respecto a la ley? ¿Qué pasa con esa jubilación? ¿Quién la maneja? ¿Quién no maneja? ¿Quién no la maneja? Bueno, Diego forma parte del equipo forense de aquí de la justicia y bueno, con Diego hemos compartido casos de que se han tenido que hacer evaluaciones o determinaciones de capacidad de personas que desafortunadamente están solas o que han hecho o le han hecho un mal manejo del dinero, aprovechándose también de esta situación de deterioro cognitivo. Por eso incluso intentamos cubrir todas las aristas como equipo de salud mental y equipo de psicogerontología que cada día nos hemos ido especializando. Yo pienso que esto es en el peor panorama del paciente con una demencia. Tenemos el otro panorama de esta necesidad de vínculo. Usted ha estado, doctora Graciela, 2 días en Caleta y también a nosotros nos condena mucho la situación inestable del clima. Hoy yo le insistía a Graciela cuando terminamos de almorzar, estábamos Daniela y yo, doctora, bueno, hágase, cuando íbamos para la universidad, hágase una fotico en la costanera, miro el sol, ahora hay sol, a los 15 minutos se fue el sol. Entonces, ese vaivén también tiene una resonancia en uno que muchas personas entonces viven en un estado de aislamiento y el grupo, estos talleres que se han ido conformando a partir de las necesidades que hemos visto desde el objetivo, ¿no? Ha permitido un espacio de socialización y como decía Daniela también, un espacio de vinculación y creo que de resignificación también para la vida de todos, no para ellos solos, sino para nosotros mismos. Ayer yo lo hablaba en la mesa que uno se pone como a revisarse, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué es lo que no quiero, ¿no? Y lo que nos pasó también con dos chicas que de momento había que hacer el cuestionario de mi envejecer. Y hay personas que hubo una resistencia y no respondieron los cuestionarios. Y yo Ujú. digo, ¿qué se nos pone en Bueno, juego cuando no queremos responder el cuestionario? ¿Entiende? bueno, es una señal de alarma realmente, Es- ¿no? Notable, es una señal de exacto. alarma Es, que implica trabajar. Por eso yo quería agregar a lo que ustedes decían, que en la convocatoria a estos talleres, las personas que aceptan participar, a veces con timidez, con ver a ver de qué se trata, o porque alguien me trajo, una vecina, sin demasiado convencimiento, pero de a poco se van flexibilizando y van viendo el beneficio, ¿no? De la participación, cómo se les abre un nuevo mundo de libertades que antes no tenían para hablar, de temas que a lo mejor no tenían con quién hablar, temas tabúes, sobre todo sexualidad, duelos, muerte.
En cambio hay otras personas que no aceptan participar, con las cuales hay que trabajar entonces con otras herramientas, ¿no? Pero además, en los grupos, en los talleres, también esta posibilidad de flexibilizarse porque aparecen las diferencias, ¿no? O sea, uno cuando coordina un grupo y una persona plantea una conflictiva familiar con los hijos, por ejemplo, y escucha cómo el compañero o la compañera resuelven la situación de otra manera. Entonces, bueno, eso le sirve como autocuestionamiento. Bueno, a lo mejor no lo estoy haciendo bien, voy a probar a hacerlo como lo hace mi compañera. Y entonces, de esa manera, con otros modelos, ¿no? Van incorporando las diferencias y también esto contribuye a la flexibilidad y también favorecen, tanto Daniela como Madeline en ese equipo, la participación de otros profesionales que de alguna manera les enseñan a autocuidarse, ¿no? O sea, el autocuidado despiertan, digamos, el interés por autocuidarse en la medida que, digamos, promueven una sana nutrición o la importancia de la actividad física, que es uno de los talleres. La actividad de arte, ¿no? Donde a lo mejor son personas que, como sabemos, por ejemplo, las caracteropatías, digamos, ¿no? Que son las más férreas resistencias narcisistas del yo soy así, no voy a cambiar, que siempre son esos viejos huraños que siempre viven echándole la culpa a otros de lo que les pasa, ¿no? Pero que a lo mejor enganchándolo en alguna actividad, son personas que nunca van a demandar una terapia, pero a lo mejor enganchándolos en alguna actividad, y se los promueve a que participen en una actividad teatral o de juego, empiezan a descubrir otra faceta de sí mismos, ¿no? Es lo que yo tomo mucho los autores de lo que se llama la tercera tópica, que hablan de los procesos de recuperar aquello que nunca pudieron poner en palabras, a través de actividades, a través de este tipo de actividades que ofrecemos, donde no pueden ponerlo en palabras, pero de a poco van pudiendo verbalizar, pudiendo ir ampliando el campo representacional, y esto va disminuyendo la vulnerabilidad de estas personas. Sí, yo creo que una herramienta fundamental fue durante la especialidad lo que nos sugerías, ¿no? El tema de la autoadministración del cuestionario Mi Envejecer, versión menos del 59, y eso nos permite indagar sobre mitos y prejuicios, los factores protectores que tenemos, los factores de riesgo. Entonces justamente el envejecimiento es un proceso de cambio, es lo mismo que uno luego va viviendo con los adultos mayores cuando empieza a revisar estos prejuicios, estos conceptos de dónde me pone la sociedad. Sigo modelos porque así se debe hacer. Entonces esa rigidez muchas veces se repite como prejuicio, no se reflexiona y en estos espacios se ofrece esa oportunidad de empezar a indagar cómo viven su envejecimiento o cómo lo quieren vivir y empiezan a romper, ¿no? Estas, como decía Madeline, estos ladrillos del muro que nos permiten ver del otro lado, animarnos. Y en ellos, la verdad que la construcción y cómo vamos viendo, porque nosotros tenemos talleres de estimulación neurocognitiva nivel avanzado. ¿Cómo surge esto en esto, ¿no? De que uno va haciendo el trabajo y va viendo que ellos no quieren dejarlo grupal, quieren seguir con ese mismo contexto de personas que son nutritivas, que son el apoyo emocional que tienen y encuentran. Nosotros comenzamos en el 2022 y hoy 2025 tenemos este grupo avanzado. Después tenemos un grupo intermedio que viene del año anterior y que se fusionó, y entonces son un grupo de 40. Tenemos este año dos de estimulación cognitiva, uno de intermedio y uno de avanzado. Y los de avanzado están preocupados porque dice, ¿y nosotros qué hacemos después cuando se termine esto? ¿El avanzado cómo es? Y bueno, ya se nos va a ocurrir algo, ¿no? Esto que nos replantea, justamente porque ellos van viendo que estos espacios de talleres son saludables y como dice Graciela, nosotros no solo nos quedamos en los espacios de taller, sino más bien hacemos este trabajo interdisciplinario con profesionales de la salud mental, donde cada jornada hacemos charlas y de la demanda por parte de ellos.
tuvimos una jornada de cardiología y el departamento de cardiología de repente dice, bueno, vamos a hacer esta jornada con adultos mayores. Entonces, todo un departamento viendo de qué manera hacer una promoción de la salud en adultos mayores y esta cercanía con el profesional, ¿no? Es es una población mayor que ven en los profesionales allá arriba y es como que después del consultorio le quedaron muchas preguntas por hacer. Y ahora no, ellos ven que esta flexibilidad hace que por parte del profesional también eh, hacer este trabajo de promoción de la salud ha cambiado un montón el tema de la demanda a nivel de dolencias. Entonces me parece que es un trabajo que se va construyendo. A nosotros nos sirvió el cuestionario Mi Envejecer para ver todo este cambio en uno y empezar a generar esta transformación en los grupos. Como dice Graciela, hay distintos, nosotros vemos el envejecimiento y las vejeces y cómo ellos también van viendo cómo superó una persona un duelo o cómo superó una situación de una enfermedad. Y entonces van encontrando estas herramientas que hacen de que sea más fácil, ¿no? No sentirse solo y sentirse acompañado. Muchas veces desde un mensaje, desde la preocupación de, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp que se mantiene hasta a veces las 22 o al otro día, 6 de la mañana, buenos días. Entonces, no solo el espacio del taller que tenemos alrededor de 2 horas, sino durante todas las semanas del acompañamiento y desde que inician los talleres hasta que finalizan. Nosotros iniciamos en abril, finalizamos en diciembre y volvemos de nuevo con unas caminatas, febrero y marzo, lunes, miércoles y viernes, estimulando y promoviendo toda esta cuestión de la demanda de ellos, ¿no? Así que me parece que este trabajo de reflexión, de cómo quiero envejecer, ellos van rompiendo este muro de viejos autoconceptos, ¿no? Nosotros tenemos en nuestra bandera de taller que dice adultos mayores, pero en su principio decía Departamento de Salud Mental, taller de psicogerontología, porque nosotros íbamos por ese lado para hacer visible de qué manera dentro de la salud mental trabajamos, y ellos decían, no, dice, ¿por qué no nos ponen adultos mayores? Porque ya tenemos con el de salud mental. Y es todo un prejuicio, ¿no? Esto de decir, ¿quiénes asisten a salud mental, ¿no? Es una construcción bastante linda que se ha hecho durante todo este tiempo y la verdad que genera justamente que este término salud mental no sea de temor, que es de prevención también y de cuidar al cuerpo como nuestra psiquis en armonía. Entonces eso también ayudó muchísimo a eh, lo que fuimos construyendo con ellos para que ellos vayan aceptando a nivel social. Y en esta, nosotros tenemos en la bandera como 3 frases que dice, yo puedo, yo quiero, yo voy a hacerlo. Así que bueno, también es como que esto va quedando en el inconsciente y va trabajando solo. Y la verdad que hoy tenemos un grupo, la verdad que muy participativo. Sí, Eh, Quiero agregar una cosita. Me decía Daniela, va entrando en el inconsciente y ella hace estimulación neurocognitiva. Yo les decía que tengo formación psicoanalítica, pero cuando armé la carrera, no solamente me propuse armarlo como un abordaje interdisciplinario y en lo posible transdisciplinario de la salud mental, sino que también no ser dogmáticos teóricamente. Entonces, siempre la diversidad de temas que se abarcan, ¿no? Que tienen que ver con tantos aspectos del ser humano envejeciente, incorporamos a partir de estos conceptos que yo les desarrollé todo lo que tiene que ver con el aporte de lo cognitivo, la teoría cognitiva, las neurociencias, la teoría de Viktor Frankl del sentido, ¿no? La importancia que hoy en día se le da al sentido en el envejecimiento, la teoría humanista de Carl Rogers, porque desarrollamos todo lo que es la atención centrada en la persona, en la atención, el método de atención centrada en la persona, es decir, integrar realmente lo mejor de cada teoría, ¿no? Sin ser dogmáticos, cosa que no encontramos en otras latitudes, donde se asientan más en un marco teórico y se empobrecen de esa manera.
exactamente, profe, para agregar, es como cuando usted estaba hablando y hablaba Daniela, yo decía, bueno, es como estamos volviendo más humanizada la atención. Para estas personas que asisten a los talleres, tener de referente un psicólogo, un terapista ocupacional, un profesor de deporte, e ir yo que soy médico, para ello es la gloria, disculpe que lo diga así, porque se sienten cómodos, se sienten cuidados, se sienten atendidos, incluso cuando se dan las charlas en el hospital, no sé, hace poco fue con una ginecóloga y usted hablaba del tema de la sexualidad, que en un momento era un tabú en el libro por el cual usted estudió, y la ginecóloga le explicaba los diferentes cambios que aparecen en el sistema ginecológico y les respondía preguntas que, como decía Dani, que tal vez en el consultorio le daba pena decir, mira, tengo resequedad vaginal y me molesta tener una relación sexual. Y ahí eran capaces de preguntar lo que tal vez en otro momento, en un espacio grupal, no lo hacen porque era una multitud de 70 80 personas en el auditorio del hospital escuchando una charla de ginecología y había personas que levantaban la mano y preguntaban, bueno, ¿y qué hago con la resequedad vaginal? ¿Qué hago con determinadas situaciones que tengo? Entonces yo digo, se sienten como más tranquilos en la relación profesional-paciente, como decir, bueno, en la atención centralizada como hacía la Carroye planteaba, ¿no? De que el eje en el abordaje terapéutico es el otro, no es el terapeuta ni nada, es humanizarlo y la relación es de tú a tú, de una simbiosis y bienestar mutuo para los dos. Entonces yo pienso que la base nuestra, más allá de lo integrativo, que viene por el psicoanálisis, por los cognitivos, con los conductuales, pero sobre todo es la base humanista, me parece a mí. Y esa base humanista hace que se enriquezcan y se flexibilicen las relaciones entre ellos mismos y entre ellos y nosotros entre nosotros mismos como equipo también, porque cada integrante del equipo tiene su formación. Y los saberes no se pisotean, al contrario, creo que nos enriquecemos cada día más. Así que Sí. pienso que este encuentro a nosotros, creo que en lo general y a mí en lo particular me ha sido lo que existía en el día de ayer, muy, muy enriquecedor porque uno va revisando, yo tengo 52 años, cumplo 53 ahora en diciembre, y decía, bueno, ya yo tengo claro lo que no quiero ser, donde no quiero estar y tengo que y seguir trabajando. Uno tiene se resignifica constantemente y abate y construye y vuelve a acomodar el Tetris, pero tiene claro hacia donde más o menos uno quiere avanzar, pero donde no quiere verse, que es como usted dice, es el miedo de todo cuando envejecemos, es perder la autonomía. Así que yo le agradezco infinitamente todo su cuidado hacia nosotros también y toda su pedagogía. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere comentar algo? A ¿Algún mí consejo? me pareció muy interesante eso de poder reunirse con otras personas, que los adultos mayores sigan teniendo contacto con los otros, con sus pares, que sigan formando nuevas relaciones, sigan conociéndose también a sí mismos. Por ahí uno cree que a medida que pasan los años siempre sabemos más, pero siempre hay algo más para conocer de nosotros. Así Y es. siento que eso es muy importante y además por lo que escucho también, em, eso de hacer actividades, de juntarse, de no solamente, no sé, una terapia individual y categorizar a la persona con algún diagnóstico, encasillar a la persona, ¿no? Es como que se busca otra forma y bueno, eso me parece muy interesante. Ajá, así es. ¿Quién más? ¿Qué piensan las demás? ¿Era este conversatorio un poco lo que esperaban? ¿O se preguntan otras cosas? ¿O Yo, piensan en lo que permiso, voy piensan? a
a mí me surge preguntarte qué crees que o qué necesitan los profesionales de cualquier rama, qué características deben tener para trabajar con adultos mayores. Ajá, sí. Bueno, no es para cualquiera, imagino. Sí. ¿Cómo? ¿Eh? No es para todos, no es para cualquiera. ¿Qué ¿Cómo? características ves que debe tener alguien que trabaje con adultos? Mira, tiene que ser un profesional, por ejemplo, a mí me tocó aplicar el cuestionario de envejecer a psicólogos que se negaban a responderlo. Entonces, ese psicólogo no puede trabajar con personas mayores. Tiene que ser alguien, lo básico, es abierto a preguntarse por su propio envejecimiento o por cómo le tocó el envejecimiento de sus padres. Muchas veces es eso lo que los lleva a interesarse, ¿no? O de algún otro familiar que les llamó la atención, ¿no? Y que les hizo preguntas. Entonces, lo primero es eso, la motivación por entender por dónde pasa, ¿no? ¿Qué es lo que me dediqué a estudiar? En realidad, mi eje de estudio e investigación todos estos años fue cuáles son los mecanismos psíquicos que ponemos en juego para envejecer de una manera o de otra. Entonces, alguien que se pueda preguntar eso y que pueda tener interés en incorporar a una persona mayor a un abordaje, ¿no? O sea, apostar a que se puede, apostar, como apostamos nosotros, a la posibilidad de cambio siempre, ¿no? O sea, siempre apostamos a esa posibilidad. En la medida en que también una característica que tiene que tener el profesional es la empatía, ¿no? La empatía en este trato humano con el otro. Básicamente pasa por eso y bueno, y poder a partir de esas preguntas que se le abren, empezar a capacitarse, digamos, ¿no? De qué se trata esto, ¿no? ¿Por dónde pasa? Ayudar a alguien, orientarlo para envejecer bien. ¿M? Además, creo que vos decías, ¿no? Es como que es una población que a nivel mundial está tendiendo a aumentar, entonces Claro. es necesario tener profesionales no solo capacitados, sino permeables con todas estas Sí, características claro. para desde todas las disciplinas poder abordarlo porque está creciendo. Ujú. Así es, o sea, la longevidad cada vez es más extendida. Hoy en día en los medios aparece permanentemente el tema de la longevidad abordada de distintas maneras, o sea, por todos lados. Hay notas referidas a eso, eh, muchas veces puestas más como eje en lo biotecnológico para la longevidad, o sea, incluso con promesas de acabar con la muerte, digamos, ¿no? De vivir una vida eterna. Todavía persiste un modelo biologista, ¿no? De encarar el envejecimiento, poniendo el énfasis ahí. Pero bueno, de a poco también, bueno, surge toda la preocupación por evitar la fragilidad en la vejez. Entonces hay muchas recomendaciones por todos lados sobre esto y también incluso los jóvenes, ¿no? Se están interesando, pero muchas veces queda en lo estético, ¿no? En todo el tema de los lifting, de las cremas y todo eso, que hay mucho interés económico de los laboratorios puesto en el envejecimiento, ¿no? Mm. Eso hace que todavía en los congresos que se hacen de gerontología y geriatría y demás, dependen del sostén económico de los laboratorios, entonces hay que mostrar patología y hay que mostrar la necesidad de medicar, ¿no? Entonces todavía estamos instalados en lo que se llama la biomedicalización del envejecimiento. Pero bueno, nosotros hacemos camino y mostramos, y cada vez en nuestro país los congresos de la Sociedad de Gerontología y Geriatría van incorporando más y van teniendo más presencia todos los que somos del campo PSI y del campo social también, mostrando esta otra realidad, o sea, esta longevidad que nos permite realmente ver que la mayoría de las personas
a pesar de los achaques que podamos tener, envejecen medianamente bien, o sea, son resilientes, porque fueron atravesando adversidades toda su vida que les dio experiencia. Y eso hizo que en la pandemia también, si bien, como decía Daniela, aparecieron muchas patologías, se destaparon, digamos, se gatillaron, y demanda de atención, pero la mayoría de las personas mayores fue resiliente. Incluso hay investigaciones de mejor que los jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Por esta experiencia de vida, ¿no? Por eso siempre digo que, al contrario de lo que se piensa, de que se suele decir que cuando envejecemos cada vez nos volvemos más rígidos, al contrario, la vida, por lo menos a la mayoría, nos va flexibilizando. ¿Mm? ¿Algún otro comentario, pregunta? Yo puedo seguir preguntando, ¿eh? Porque tengo mucha, me encanta, la verdad que estoy como descubriendo algo que está muy bueno. Hablábamos Eh, que entonces, Perdón, es que en realidad, Diego, envejecer y llegar a ser longevo es un logro de un ser humano adulto. O sea, ¿qué más queremos? Que vivir muchos años, lo mejor posible, con la mejor calidad de vida, con mayor bienestar y llevando adelante nuestros deseos, digamos, ¿no? Entonces, es como decía un señor muy interesante ayer, ¿no? Del público, que decía que él no se fija en la edad cronológica. Hoy en día le damos más atención a la edad subjetiva, ¿no? La edad subjetiva, hay investigaciones que demuestran que, cuando la persona envejece bien, siente una edad subjetiva mucho menor a la que tiene cronológicamente. O sea, por eso es tan común, siempre muestro, por las redes, pululan permanentemente personas mayores que dicen: yo me siento de 20, me siento de 50, a pesar de que tengo 80. Esa edad subjetiva da cuenta de que la persona está envejeciendo bien porque sigue conectada a sus deseos. O sea, el inconsciente, es atemporal, digamos, nuestros deseos son atemporales, y los sueños, ¿no? Y las fantasías. Entonces, este señor decía que él no se fija en la cuestión de la edad que tiene. Él es como que vive en tránsito, decía, ¿no? Me pareció hermosa la imagen. Él vive en tránsito y no sabe cuándo va a llegar. O sea, es la aceptación de la incertidumbre, ¿no? Estar abierto a lo que la vida me proponga y lo que yo pueda hacer con esa vida que se me abre, ¿no? Entonces, bueno, es interesante trabajar con esa perspectiva. envejecer activo, saludable y con un propósito. Yo te Claro, pregunto, ¿envejece diferente el hombre, la mujer? ¿Hay estudios respecto de las minorías? Sabemos que las personas trans y de las comunidades LGBTIQ+ no llegan por distintas cuestiones sí, de sí, lo social a una sí. adultez. ¿Podés comentar algo de eso? Sí, sí, bueno, digamos, el hombre y la mujer están atravesados por factores sociales y biológicos distintos en el envejecimiento. O sea, por lo menos la generación de mayores que todavía tenemos, todo lo que les decía, ¿no? De que la mujer era más de la casa y entonces no sufre el proceso de cambio de la jubilación, sigue con sus tareas, mientras que el hombre, a veces pasa lo que nos decía este señor, de que de repente se jubila y siente que es ahí, está apoltronado en un sillón, digamos, mirando la vida pasar. Eso es un factor, digamos, que todavía subsiste, pero también, bueno, a nivel biológico, el tema de la menopausia en la mujer, es distinto el proceso que el climaterio en el hombre. Hay marcas biológicas, lo que llamo marcas biológicas y marcas sociales del envejecimiento, que son distintas, pero desde el psiquismo, el proceso psíquico
de adecuarnos o de adaptarnos, o, de transformarnos en relación a esas marcas, pasa por el mismo punto. Pasa por el punto de en qué medida me flexibilizo para transformarme y reinventarme. O sea, no puedo seguir con mi trabajo, pero buscamos, por eso desarrollamos muchos programas prejubilatorios. No puedo seguir trabajando lo mismo, pero voy a tratar de seguir siendo productivo de otras maneras, a lo mejor con otro trabajo, un emprendimiento nuevo, o siendo productivo para mi familia, para la sociedad. Y la mujer, digamos, que tenía puesto todo en ser madre, bueno, se está abriendo ahora a participar en todas estas asignaturas que tenía pendientes, y entonces de repente los hijos nos dicen, pero ¿qué pasa? ¿Qué están haciendo con mi madre que no tiene tiempo para estar con nosotros o para cuidar una vez por semana al nieto? ¿No? Porque tienen la agenda llena de actividades. Entonces, o sea, hay procesos distintos en el hombre y la mujer, pero el proceso de flexibilizarse y de poder cambiar, digamos, lo psíquico pasa por el mismo punto, ¿no? Y respecto a lo que me decías de comunidades LGTB, bueno, tenemos una maestría, una tesis de maestría de un alumno chileno, tenemos varios alumnos de otros países, al ser virtual la carrera. Y este alumno se interesó por investigar, es muy interesante su tesis. Ahora justamente estamos armando un libro que va a ser de acceso libre, para, sobre todo para estudiantes y para profesionales, que va a recopilar todas las experiencias de aplicación del cuestionario Mi Envejecer y del inventario FAPREN, de factores protectores, y él va a escribir uno de esos capítulos donde él investiga qué pasa con la comunidad, en el caso de él, de hombres homosexuales, cuando van envejeciendo, ¿no? Y toda la dificultad que se les presenta para encontrar relaciones de amor cuando envejecen, digamos, ¿no? En los ámbitos de jóvenes, y todo lo que vos decías, ¿no? A nivel social, la cuestión de los prejuicios, la cuestión de que a veces no consiguen trabajo, o sea, hay toda se va deteriorando la calidad de vida de esa persona, aunque bueno, cada día hay más apertura, ¿no? Incluso se están generando residencias de larga estadía para personas, digamos, del colectivo LGTB, y también se los está incorporando en tareas. Por ejemplo, en el gobierno de la ciudad y los incorporan como cuidadores, asistentes gerontológicos en hogares. O sea que se están abriendo puertas, pero bueno, es una situación más difícil. Hablabas entonces de los factores propios de la persona, ¿no? Con Sí, estas cuestiones de poder tener apertura, de poder ir avanzando. Hablábamos de la familia y recién nombrabas también, obviamente, una pata de la política social, como lo es el hospital aquí en Caleta Olivia, pero también con distintos departamentos que trabaje con propuestas que le permita a las personas encontrarse con una actividad, encontrarse con otros pares, para poder sí, desarrollarse es súper importante. Imagino que estuvieron trabajando sí. mucho eso con la gente de la Secretaría de Bienestar Integral. Claro, sí, también es un eje de la formación que les damos a los profesionales para que puedan, como están haciendo Daniela y Madeline, que lo aprendieron perfectamente, que es la intersectorialidad, ¿no? O sea, y eso sirve para todo psicólogo y todo profesional, mostrar su aporte específico, abriéndose a armar lazos y redes con otras disciplinas y con otras instituciones de la comunidad. Entonces, esto de prepararse para armar redes sociosanitarias, o sea, que interceda lo sanitario, lo que tiene que ver con salud, con todas las prestaciones sociales, trabajar juntas permite
sobre todo cuando faltan recursos, que las políticas no otorgan los recursos suficientes, permite optimizar esos pocos recursos, ¿no? O sea, no superponerse, no replicar cada uno lo mismo que hace el otro, sino juntar el aporte de cada uno. Y entonces, bueno, esto de armar redes sociosanitarias es realmente una tarea que permite el crecimiento de cada disciplina, ¿no? Porque implica enriquecimiento con otras miradas, con otros aportes, pero también respecto a las políticas, además de la necesidad de seguir peleando por los recursos que se necesitan, además, lo que llamamos la atención progresiva es otro eje de la formación. O sea, nosotros propendemos a que la persona lo que desea cuando va envejeciendo es quedarse en su hogar toda la vida, si es posible, ¿no? O sea, no perder su hábitat acostumbrado. Cuando necesita apoyos, hoy ya no hablamos tanto de cuidadores o de cuidados, sino de apoyos, porque a veces no necesita que lo cuiden. Hay personas mayores que son autoválidas, pero necesita a veces apoyos de una persona que venga a dárselo, a brindárselo, o algún familiar. Entonces, la atención domiciliaria, ¿no? O sea, también mostramos cómo son los programas de atención domiciliaria, donde los equipos puedan ir a domicilio y estar supervisados, y todo lo que es la atención progresiva, que luego está, además de los talleres en la comunidad, la ventaja que tienen los centros de día. ¿M? O sea, esa es una necesidad que también están peleando Daniela y Madeline, ¿no? De la necesidad que creo que habían dicho que en Comodoro Rivadavia tienen, centros de día que permita que la persona siga viviendo en su hogar, pero pueda concurrir unas horas a un espacio, incluso, bueno, en la Ciudad de Buenos Aires hay en todos los barrios, donde incluso reciben comida, ¿no? Porque a veces van por la comida, y con la excusa de ir por la comida les hacen participar en talleres para que se abran a otro mundo, ¿no? Entonces, los centros de día es una política muy importante a desarrollar como previo, o sea, dejar lo que es la internación, la institucionalización en una residencia de larga estadía, como el último recurso. ¿M? Pero que también puede ser un buen recurso cuando se trabaja bien ahí, ¿no? También es un ámbito posible de trabajo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bien, yo está con nosotros, yo en este momento estoy de secretario de la comisión directiva del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la provincia de Santa Cruz. Está presente en este Zoom nuestra presidenta, la licenciada María Basirca, así que yo le daría el paso a la palabra a ella o alguna pregunta si quiere. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Tenía mucha intriga con estas jornadas. Lamentablemente no podía acercarme hasta Caleta, yo estoy en Río Gallegos. Me parece interesante desde todo punto de vista, incluso desde el personal, porque yo soy una adulta mayor también, pero que estoy con mucha actividad. No se Mucha nota, ¿eh? No se nota. Bueno, pero sí lo soy. Sí lo soy en eso. Pero me encantó cuando dijiste la edad en tránsito era que decía este Sí, señor. estoy en tránsito. Estoy en tránsito. Bueno, así me siento yo también. No, y muy agradecida con las conversaciones y con todo lo que sucede alrededor de la psicogerontología. Tengo entendido que en gallegos no hay nada, tengo entendido, me parece que no, no sé las chicas si tienen algún contacto, las colegas. Y me parecería también interesante poder trabajar acá esta temática. Pero bueno, será cuestión también de introducir la inquietud. Y desde Mm. ya, bueno, quería escuchar por lo menos una de las charlas tuyas y ya tengo ganas de comprar el libro, de hacer el test, de, bueno, todas Ah, estas bueno, inquietudes buenísimo, que tenemos, buenísimo. bueno, que me interesan, ¿no? Eh, yo sé bueno, ahora están estudiando en Santa Cruz
Justamente hoy lo buscaba en el mapa porque es una localidad, tengo entendido que es chica, que es Gobernador Gregores, Gregoles. Sí, Gregores. tenemos una alumna de ahí, y tenemos egresadas en Ushuaia, en Tierra del Fuego, o sea, después en Esquel, digamos, ¿no? O sea, en la Patagonia tenemos muchas egresadas. En Santa Cruz por ahí poco, poco, ¿no? Ahí, Sí, además de, obviamente, los espacios de los servicios de salud mental, como pasa en Caleta Olivia, también de manera informal, o por lo menos históricamente, existieron los espacios de los jubilados, por ejemplo, de la actividad petrolera, los jubilados y retirados de la actividad de la policía, o por lo menos aquí en Caleta se organizan viajes de personas mayores y la verdad los que dicen que sí y toman esos viajes, lo voy a decir en carne propia, mis padres hace poquito viajaron a un viaje que van por el norte, qué sé yo, y vinieron fascinados, vinieron rejuvenecidos, vinieron claro. con más vínculos sociales, vinieron con ganas de juntarse y ahora cada uno tiene su grupo y se juntan a cenar y se juntan a comer y se van a la casa de este y se van a la casa juntos o separados y la verdad que además de los espacios obviamente de salud mental que puede haber en los hospitales o en los servicios, también hay espacios sociales que funcionan como soportes y como potenciadores de esto Totalmente. que decía Graciela, que tiene que ver con Diversificación de vínculos y de intereses, por ejemplo. sí, sí, sí. Claro, sí, la afición por los viajes es así, pero también por el baile, ¿no? Sí. Eh, Ah, bien. justo hoy leía una nota que decía cómo el baile es un factor de estimulación cognitiva fantástico, ¿no? Pero les encanta bailar y el primer día que llegué acá el miércoles, el recibimiento fue, además de que cocinaron todos y todas, a puro baile. Y yo ya estaba cansada y me tenía que ir y ellos seguían bailando. Realmente disfrutan de la vida. Sí, sí. Bueno, medianamente estamos en tiempo que habíamos pautado este conversatorio. Si alguien quiere hacer un aporte, una pregunta más, adelante, si no ya estaríamos para generar el cierre y bueno, generar una conclusión final. Sí, también quiere decirle, María decía esto de leer, que pueden bajar varios libros en la página del instituto que dirijo, que es www.inicien.com. Inicien son las iniciales de Instituto Iberoamericano de Ciencias del Envejecimiento. Inicien.com. Ahí pueden bajar muchos libros de mi autoría y junto con mi equipo. Y hay también otros artículos, investigaciones que venimos haciendo. Ahora estamos terminando una que hoy presenté el análisis preliminar acerca de lo que llamo el camino hacia las demencias. ¿M? Los factores que hacen a los eventos vividos como traumáticos y que pueden ser un disparador del camino al deterioro cognitivo y la demencia. Así que pueden encontrar varias de estas cosas. ¿Mm? Bien, A mí, Diego, me gustaría que desde el colegio se ponga como esta cuestión de referencia, ¿no? Para aquellos colegas que estén interesados en la temática, ¿sí? Y que podamos hacer de este espacio también que vaya creciendo dentro, como decía una de las chicas, una de las colegas que se había recibido hace poquito y no sabía qué le gustaba, ¿no? Con qué población trabajar. Bueno, empezar a también a, dentro de la página del colegio, poner como esta referencia de la psicogerontología. excelente. Sí, Bien. sí, 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 totalmente. Bien, entonces para cerrar, ¿qué mensaje, Graciela, le podríamos dar a los jóvenes respecto de este, esta área o este espacio donde uno se puede incluir y ponerse a trabajar?
Bueno, es un ámbito con múltiples posibilidades de inserción. Como les digo, hay distintos ámbitos. Por ejemplo, en obras sociales y en prepagas hay ya servicios de atención a las personas mayores que forman equipo interdisciplinario y posibilidades, digamos, de generar programas preventivos, programas prejubilatorios en las empresas. Esto cada vez las empresas están más abiertas a lo que es la economía plateada, eh, y entonces le prestan atención a esta cuestión de cómo manejar el talento que no tiene edad. Y bueno, como les decía, ámbitos de centros de día, ámbitos de hospitalarios, consultorio privado, este, o residencias de larga estadía, que ya no las llamamos geriátricos. Son distintos ámbitos que pueden implicar una inserción laboral. Eh, pero además a los jóvenes también que reflexionen anticipadamente sobre su propio envejecimiento, un poco con lo que decía María, ¿no? Cómo quiero seguir transitando este camino. Porque hoy en día justamente presenté en un simposio en el mes de agosto en el Congreso de la Sociedad un trabajo acerca de cómo los riesgos que corren los jóvenes actuales respecto a su envejecimiento. Por todo esto de la rapidez de los reels, digamos que nos acostumbran a pasar rápido por todo y entonces dedicarle poco tiempo a la actitud reflexiva y de mirada crítica acerca de lo que nos venden, los espejitos de colores que nos venden las redes sociales, todo lo que promueve también respecto al mostrarse en las redes, esta cuestión narcisista de qué muestro de mí, y también, por el contrario, frustración por la comparación con otros, que no puedo mostrar tanta felicidad como se vende. Entonces, hay muchos estímulos, mucha estimulación que va en contra de estos factores protectores que vengo planteando, ¿no? Entonces, y además lo que dije de que los jóvenes le prestan mucha atención, muchos, ¿no? No digo todos, nunca generalizamos, pero a esta cuestión de conservar y cuidar lo estético y la imagen exterior y comprarse esa imagen también. Entonces, también ese es un mensaje a los jóvenes, ¿no? Tenemos que trabajarlo con los jóvenes para que se amiguen con un proceso de envejecimiento saludable. Bueno, Totalmente, totalmente. bueno, fue muy estimulante para mí las preguntas, sobre todo tuyas, Diego, y María también, y Maite, y espero que las que estuvieron más calladas les haya servido. ¿Mm? No, Y muchísimas gracias a Daniela gracias, y Mabel. Graciela, por tu generosidad, por el tiempo que has compartido presencial y virtual. Tenemos que decir que en el Colegio de Psicólogos vamos a tener los libros y el cuestionario de Graciela, así que seguramente algunos ejemplares nos han quedado, algunos ejemplares pediremos que nos envíes para tenerlo aquí en Caleta Olivia y para mandarlos también a Río Gallegos. Junto con eso, la comisión directiva va a charlar muchísimo respecto de esto que propuso Daniela, de tener un espacio para poder convocar y poder hablar de este tema. Agradecidos desde el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la provincia de Santa Cruz, agradecidos desde la Asociación de Fonoaudiólogos de la provincia de Santa Cruz, agradecido también desde el Servicio de Salud Mental que ellos están trabajando extremadamente bien y obviamente todos los actores que han intervenido de la Municipalidad de Caleta Olivia. Así que a todos Si los que... necesitan, Diego, más libros, me avisas que les podemos mandar. ¿Mm? Excelente, excelente. Así que bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en este Zoom y muchas gracias también a los que nos van a mirar porque seguramente vamos a subir esto en nuestras redes sociales y en nuestros canales de difusión. Así que esto se va a seguir reproduciendo porque hoy en día las personas que no pueden conectarse en el momento lo hacen después. Así que a todos ellos también muchas gracias por prestar atención.
Bueno, hasta pronto. Hasta luego, muchas Hasta gracias. pronto. Muchas Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, adiós. Hasta luego. Hasta luego.